Fundacruz, la Casa de la Cultura, exhibe en sus salas la muestra Herencia, en el 90º aniversario de Fotografía Roil. Última muestra del año que viene muy a cuento del ambiente de la Casa de la Cultura en Gobernador Lista 60, porque aquí habrá mucha historia, al igual que la casa tiene mucha historia. Estamos con Bernie Roil. ¿Bernardo Roil? Sí, Bernardo, pero Bernie, mejor, prefiero. Bernie, una muestra para la cual me decías falta espacio. Sí, la verdad que, bueno, como vos bien decías en la introducción, no habría mejor lugar que este para exponer este material. Tengo un cariño muy especial con los Raciati, con Vicente, Isabel. Isabel fue mi maestra de primer grado, así que son además los padrinos de mi hijo menor. Y se ve en cada tabla de este lugar el cariño que han puesto, tanto para restaurar el lugar en lo físico y después el alma que le pusieron para convertirlo en una casa de cultura. Y bueno, sí, material hay mucho, fue muy difícil seleccionar una cantidad limitada de material para exhibir y de hecho ahora estamos sobre la marcha decidiendo poner algunas cosas más porque bueno, es tanto lo que hay que queremos mostrar, queremos compartir y bueno, no nos alcanza el espacio. Hoy es miércoles 6 de noviembre, Sibila Roil y Bernie Roil están haciendo el montaje de las fotografías que reflejan muchos espíritus de personas que vivieron alguna vez en la Patagonia. Y la fotografía tiene una gran carga mística, si se quiere, porque vos lo que estás viendo, en realidad lo estás viendo a través de los ojos de quien tomó las fotos. Es como cuando uno lee un libro y lee lo que pasó por la mente de una persona, quizás hace siglos o inclusive milenios. Y en el caso de la fotografía también te transporta a lo que esa persona, ese artista estaba viendo en ese momento. Es como una manera de viajar al pasado. Habrá muchas fotografías y además se agregarán algunas. Un total de aproximadamente ¿cuántas podrán ver los visitantes? Mira, la muestra, si me ajusto a la formalidad del espacio que me ofrecieron y de lo que dije en un principio, son 29, pero después, bueno, acondicionamos unas mesas con vidrio encima que tienen no sé cuántas, pero muchas fotos más y también sobre la marcha vamos a colgar algunas cosas más que fueron apareciendo mientras armábamos la propuesta, ¿no? Contadme el tamaño aproximado de las fotos colgadas en las paredes, de las fotos en las mesas y la técnica, blanco y negro color, el formato. Mira, la mayoría de las fotos son en blanco y negro, lógicamente es lo que se estilaba en la época. Las medidas de los cuadros, de las fotos que están exhibidas en las paredes es de más o menos 30 por 40, aunque la relación ancho-alto varía según la cámara que se usó. Son fotos que van más o menos del año 34 hasta la década del 60. La mayoría tomadas por mi abuelo, aunque hay un par tomadas por mi papá también. Eso fue algo difícil de decidir también, pero bueno, como mi papá es un capítulo aparte y todavía no he investigado ni digitalizado todo su material, quizás más adelante aparezca alguna muestra que esté dedicada solamente a él. Pero ahora el homenaje se centra casi más en mi abuelo, que fue el fundador, el que hizo esta apuesta de venir de Alemania muy jovencito, muerto de hambre y bueno, viendo a ver qué posibilidades tenía acá en la Argentina, ¿no? Una historia muy particular que se va a ver reflejada a través del trabajo fotográfico de Walter Roil, una historia muy particular de vida, ¿no? La de tu abuelo. Sí, en realidad como la de muchos inmigrantes que se apartaron de su patria con mucho dolor, forzados por las circunstancias, ¿no? En el caso de mi abuelo fue la crisis de la posguerra, de la post-Primera Guerra Mundial, donde realmente se pasaba mucha hambre. Una anécdota que nos solía contar era que el sueldo de un mes le alcanzaba para comprar una tableta de chocolate. Lógicamente, bueno, lo que pasaba con él también es que trabajó de aprendiz de fotógrafo, pero como no había trabajo, no había clientela, entonces los fotógrafos que lo empleaban le hacían hacer otras tareas, y la que él más recordaba era que tenía que caminar 14 kilómetros con una carretilla, desenterrar tocones de árboles para leña y volver a la casa a los 14 kilómetros simplemente para juntar madera para leña, ¿no? Esa es la gente que forjó nuestras bases acá en la Argentina, ¿no? Y creo que los tenemos que honrar.
Y bueno, una vez que llegó acá la cosa cambió porque Argentina era la tierra prometida. Él vino para cumplir un contrato de 3 años en Comodoro Rivadavia, también para un fotógrafo alemán. Cumplidos los 3 años volvió a su patria, pero las cosas allá no mejoraban. Lo que había ahorrado acá lo gastó para sostenerse él y para ayudar a su familia. El fotógrafo que lo había empleado acá en Comodoro lo volvió a llamar, volvió a venir otros 3 años y ahí ya empezó a querenciarse y a pensar en quedarse acá. Después más adelante vino la Segunda Guerra, los lugares donde él había vivido y nacido quedaron ocupados por Polonia y ya no había a dónde volver, así que nunca volvieron. En esa época estaba casado tu abuelo. Mi abuelo, después de los 3 años de contrato, fue a Alemania de vuelta, ahí se casó y volvió con mi abuela, que también la pasó difícil los primeros tiempos en Argentina porque ella trabajó de empleada doméstica, no hablaba el idioma, tenía una patrona que era muy malvada, al nivel de tirar una taza de café al piso para que ella la limpiara y cosas así. Entonces, bueno, fueron tiempos duros al principio. Pero personalidades, la de tu abuelo y tu abuela, decididas, ¿no? Porque esto de viajar a América, un viaje largo, volver y volver, apostar a que en Argentina había posibilidad, ¿no? Futuro. Sí, absolutamente. Y en el caso de mi abuela creo que había más incertidumbre, porque mi abuelo ya había vivido unos años en Argentina. Mi abuela no tenía idea con qué se iba a encontrar y de hecho cuando ella dejó a su familia en Alemania tuvo el presentimiento de que nunca iba a volver, así que para ella fue como una despedida definitiva y fue muy difícil para ella. Volviendo a herencia, la piedra fundamental de la exposición comenzó a los 12 años de tu abuelo cuando le regalaron la primera cámara. Sí, él escribió sus memorias poco antes de fallecer y una de las cosas que pone es que recibió su primera cámara a los 12 años y que él sospecha, como muchas veces pasa, que el papá le compra la cosa al hijo, pero es más para el papá que para el hijo. Pero en definitiva sí, mi abuelo empezó a hacer fotos con esa camarita, una cámara de placas lógicamente por la época. En sus memorias él dice que revelaba en un sótano de la casa, pero también me contó, eso no lo anotó en sus memorias, que ponía una manta sobre una mesa que llegaba hasta el piso todo alrededor y él se metía abajo de la mesa y revelaba ahí también. También, así como en la fotografía, dedicado a la música. Sí, mi abuelo tocaba el violín y tocaba la cítara, que es un instrumento típico del folclore alemán. Sí, en Alemania él tocaba en el cine mudo junto con una orquesta y acá en Gallegos armó el primer cuarteto de cuerdas que hubo en la provincia y tocaban él menciona en las memorias el broadcasting, creo que era la LU12 si no me equivoco. Fue ahí en ese lugar que él conoció a los otros músicos, se hicieron amigos y armaron este cuarteto. O sea que siempre en el mundo del arte se movió. Sí, sí. Y él, bueno, en casa toda la vida tocó mucho el violín y tocaba la cítara y mi abuela cantaba. Existen grabaciones de eso, pero bueno, eso es otra historia. Eso lo guardo para el centenario de la casa. Decías que estas fotografías que están colgadas en las paredes, su formato depende de la cámara con la que se tomaron. ¿Y qué cámaras usaba tu abuelo? Mira, usó diversas cámaras, son marcas no conocidas hoy día, salvo Leica, pero me parece que ninguna de las fotos que está expuesta acá fue con Leica porque son negativos con menos resolución. Las cámaras que él usaba eran de placas, negativos muy grandes. Por lo tanto, era un placer para mí digitalizarlos y empezás a ampliar, ¿viste? Y empezás a encontrar detalles, a lo mejor una patente, un letrerito, es algo apasionante. Y de hecho, volviendo un poco a una pregunta anterior que te dejé inconclusa, las obras que están exhibidas son impresiones digitales, no son analógicas, y están hechas a partir de digitalizaciones que hice a partir de los negativos, con el fin también de preservar ese material, ¿no? Vos, Bernie, te propusiste un proyecto ambicioso que es resguardar todo ese material, ¿no? ¿Hace cuánto que comenzaste? Comencé en el 2007 a digitalizar el material. Los primeros años fue así como muy vertiginoso porque me sentaba todas las noches, digitalizaba. Después ya se fue haciendo más espaciado y ahora, bueno, cada tanto vuelvo a revolver el material a ver si se me escapó algo. Por ejemplo, los negativos de Leica, de rollo, que mi abuelo no los cortaba en tiras, sino que guardaba los rollitos, estaban como resortes tan deformados
que los tuve que cortar y meter adentro de libros y esperar varios años hasta que se enderezaran para poder digitalizarlos. Y bueno, después vino la tarea de crear un nomenclador, un criterio de clasificación. Ahí quedó más o menos armado el archivo. Un trabajo, no digo sin fin, pero arduo, porque la cantidad que tu abuelo guardó, a las que se sumaron seguramente las de tu papá, es muy alto el número. Sí, está todo guardado. Obviamente en lo que son los estándares actuales, en aquella época se tomaban pocas fotografías, porque hoy día vos en un día de tus vacaciones a lo mejor sacás 400 fotos. En aquellas épocas 400 fotos las sacabas en años, no sé. Era muy distinto y era doblemente valioso, porque a lo mejor en un viaje al Glaciar Moreno quizás mi abuelo hacía, no sé, 20 fotos en el viaje, y cada foto era meditada, pensada, se estudiaba la composición, la exposición, todo era a ojo. En los primeros tiempos ni siquiera había fotómetro, entonces él calculaba el sol así, bueno, velocidad, diafragma, etcétera, y después también trabajarlo en el laboratorio, ¿no? Si nos tendrías que decir un número total de fotografías a las que hacen del archivo, ¿qué número dirías? Mira, yo hasta el momento llevo digitalizadas alrededor de 5.000 negativos de lo que son paisajes urbanos y naturales, ¿no? O sea, Glaciar Moreno, Lago Argentino en general, estancias, localidades, bueno, Río Gallegos, Turbio, Ushuaia, Calafate, hay material de Madryn, hay algo de Buenos Aires, muy lindo también, de los años 30, es poco pero muy interesante. Hay material de Alemania también, de los años 20, que está todavía por digitalizarse. Bueno, algo sí, algo llevo digitalizado, y después hay mucho material estereoscópico también. ¿Qué es estereoscópico? Tomado con cámaras de 2 lentes y después se visualizaban en un visor de 2 oculares y lo veías estéreo, lo veías 3D. Y eso era una de esas cosas que se hacían, ponerle un sábado a la noche en casa, era juntarnos en la mesa del comedor con el visor y ver esas diapositivas, digamos, que en aquella época eran placas de vidrio y en blanco y negro, ¿no? Después, posteriormente, tanto mi papá como mi abuelo les gustaba la fotografía estereoscópica, y todavía en los años 60, 70 seguían haciendo fotos estereoscópicas. Así que, bueno, eso es también otro capítulo, hay mucho material de eso también. Bernie, volvamos al estudio, porque inicialmente tu abuelo tenía la idea de poner una casa de fotografía. ¿Cómo surgió eso? Mirá, esto no lo menciona en sus memorias, al menos no desde el principio de su contrato en Comodoro. Yo creo que, al menos en su primer periodo de 3 años trabajando en Comodoro, siempre su idea era juntar plata y volver a Alemania esperando que las cosas mejoraran. Como las cosas no mejoraron, me imagino que su horizonte habrá ido cambiando, y fue así que en un momento, cuando él estaba cumpliendo el segundo contrato de 3 años, apareció Francisco Ramos acá en Gallegos, que estaba vendiendo su fondo de comercio. No, estaba vendiendo todo el edificio también. Entonces mi abuelo vino a verlo, ya pensando en independizarse. Era un edificio que en su propia definición era una cueva de rata. Así que no le interesó el edificio, pero sí le compró varios objetos. Sabemos que compró la famosa cámara de estudio, que va a estar exhibida acá en la muestra, y también el caballito, que ya lo tenemos acá, y seguramente algunos otros elementos también. Bueno, y fue así como terminó alquilando en Roca 728, un local que había sido un almacén, que tanto los mostradores como las estanterías de ese almacén todavía las tenemos. Así que sí, es pintoresca la historia. Él cuenta que las primeras semanas estaba un poco decepcionado porque venía muy poca clientela, pero después se instaló acá la artillería de Costa, que eran unos 200 efectivos, que todos ellos se tenían que hacer los retratos para el legajo, y además después los fines de semana, cuando estaban de Franco, venían al negocio a sacarse fotos para la novia o a comprar postales para mandar porque ninguno era de acá, así que ahí empezó a moverse. Y después vino la comunión en diciembre, que en aquellos años no se iba a fotografiar a la iglesia, sino que venían los niños con sus trajecitos al estudio y se hacían la foto posada, ¿no? Y de allí, desde Roca 728, directamente se mudó a Zapiola, o pasaron varios años, porque bueno, en 728 en Roca estuvo desde el 17 de noviembre del 34 hasta 1942, y ahí compró la casa de Zapiola,
que también tiene una anécdota así graciosa o interesante, y es que mi abuelo justo estaba de viaje y la casa era una subasta, entonces tuvo que ofertar mi abuela, que era una ama de casa, ¿entendés? Y tampoco tenía el castellano muy afilado, y encima, bueno, tener que pujar una suma importante de dinero, ¿no? Pero bueno, así que se puso a ofertar y ganó, ganó la subasta y bueno, en ese momento no existía la parte del frente donde se hizo el negocio, eso lo construyó mi abuelo posteriormente. O sea que esa casa ya existía, construida posiblemente por el fotógrafo anterior, ¿no? No, ahí no hubo fotógrafos, la casa de Sapiola, no conozco bien todos los dueños intermedios, pero creo que los primeros dueños fue la familia Paine con Y. Se construyó en 1917 y según contaba mi abuelo fue la primera casa de ladrillos de la ciudad, así que tiene su valor histórico también. La familia Royle, o ustedes que son los descendientes, ya no viven en esa casa, pero todavía hay vestigios del paso de tu abuelo y tu papá como fotógrafos. Así es, cuando falleció mi papá en 2009, bueno, sabíamos que teníamos que darle algún destino a la casa, está alquilada, pero el cuarto oscuro, que es quizás la parte más históricamente más interesante y pintoresca, le puse llave, le dije a los inquilinos que eso era mío y nada, está ahí como cápsula del tiempo, todavía están los químicos que preparó mi papá antes de fallecer, está todo ahí, no se tocó nada. Un recuerdo maravilloso. Sí, durará, mientras se pueda, vamos a mantenerlo. Volviendo a la muestra, se va a extender... Por suerte hasta el 22 de diciembre. Viste, cosas que se ganan por ser exalumno de Isabel. Así que sí, tuvo el gran gesto de dejarla bastante tiempo. Así que va a estar los fines de semana hasta el 22 de diciembre. ¿Tienen idea, Sibila y vos, de que la muestra luego haga una itinerancia? Mirá, seguramente va a ir a Calafate, todavía no he definido el lugar y va a tener que ir un poco reducida porque por lo menos la parte de objetos, especialmente el escenario, los muebles y la cámara antigua no van a poder ir porque son muy grandes, pero sí las obras que están exhibidas, sí. Les quedó a ustedes dos, Sibila y a vos, el amor por el arte en diferentes ramas y a vos especialmente la fotografía. Sí, la verdad que sí. En su momento, cuando uno sale de la escuela y tiene que decidir para qué lado agarrar, eran otros tiempos, no había... En el ámbito de la capacitación, yo tenía ganas de estudiar algo relacionado con la fotografía, pero no había nada. Entonces, como bueno, toda la vida también me gustaron mucho los animales, estudié unos años de veterinaria, sin concluir la carrera, después me volqué para el lado del turismo y desde el año 92 hasta ahora trabajo en eso, como guía de montaña y después como encargado de guías. Pero al mismo tiempo fui desarrollando la fotografía como hobby, lo mejor que pude, siempre fundamentalmente enfocado hacia la naturaleza, fotografía de naturaleza. Esta muestra de herencia en Fundacruz nos da la idea de que algún día existiría un museo Royle, porque hay mucho material. Sí, bueno, como dice el dicho, el infierno está lleno de buenas intenciones y bueno, hubo varios amagues ahí de parte de lo institucional, pero que no se concretaron, pero mirá, todos sabemos que algún día ya no vamos a estar. Mis hijos agarraron para otro lado, las hijas de mi hermana también, así que sí, lo más probable es que en algún momento termine convertido en un museo porque no hay duda que hay que mantener junto este material, hay que evitar que se disperse y hay que mantenerlo bien conservado para las generaciones futuras, eso es fundamental. ¿Qué pensás que puede transmitir a las generaciones futuras este legado? Porque es tan amplio. Mirá, yo creo que lo principal que tiene la fotografía histórica es reforzar nuestras raíces, que conozcamos nuestros orígenes, que nos dé ganas de honrarlos. Cuando yo leía el diario de mi abuelo o escuchaba sus historias de chico acerca de su sacrificio y del trabajo y después del objetivo cumplido, ¿no? Es algo que moviliza, que motiva y da ganas de honrar esa memoria tratando de ser así. Muchas gracias, Bernardo Royle. Bueno, muchas gracias a vos, Patricia. Dialogamos ahora con otra de las descendientes de Walter y Juan Royle. Sibila Royle, estás trabajando en el montaje de la muestra Herencia, que se va a exhibir en Fundacruz por 2 meses. Esta propuesta
¿Cómo surgió? ¿Cómo la vivís ahora que están proponiendo a la ciudad de Río Gallegos y a los visitantes que rescaten esa historia que tu abuelo Walter reflejó? Sí, tal cual. Bueno, esta muestra la teníamos pensada ya hace unos años. Bueno, al fin llegó el día, el gran día. Y estamos, bueno, en pleno armado, montaje, selección, que bueno, es la parte más complicada porque hay mucho material y es muy difícil, bueno, seleccionar qué es lo que queremos que vea el público, ¿no? Es justamente en esa selección entre vos y Bernie, ¿cómo decidieron cuál era el criterio? Hay varios ejes. Bueno, tenemos por un lado toda la parte de la ciudad, como era en aquella época, y en las mesas estamos ubicando lo que son fotos de retrato, estamos como haciendo una selección de fotos de casamiento, comuniones, que eran muy típicos sacar las fotos de retrato de comuniones, muchas de carnavales con los niños disfrazados, que los disfraces la verdad que eran muy elaborados. Entonces, bueno, fuimos como seleccionando retratos, parte de retratos de niños, novias, soldados, porque antes también, cuando venían a hacer el servicio militar, se sacaban los retratos en la fotografía. Entonces, bueno, fuimos armando así, tratando de respetar una temática. Y después en el otro mesón, bueno, parte, digamos, de la historia, el estudio fotográfico, cómo se inició, cómo era la cámara oscura, los integrantes del cuarteto cuerdas que formaba mi abuelo. ¿Vos actualmente a qué te dedicas? Ahora estoy jubilada. ¡Qué felicidad! Sí. ¿Pero tu carrera profesional cuál fue? ¿En qué ámbito? En el ámbito de nivel inicial, profesora de nivel inicial. Bueno, hice toda la carrera y me jubilé como directora de un jardincito, el Jardín de Infantes número 1, que también es un jardín histórico de acá, así que bueno, seguimos manteniendo la historia en las venas. También estoy formada en artes visuales, soy profesora en artes visuales, aunque no lo ejerzo, pero bueno, la carrera la hice. Primero me recibí de maestra jardinera y después de unos años de estar trabajando en nivel inicial, bueno, me sentí como esa motivación de querer hacer algo más relacionado al arte visual. Así que bueno, hice la carrera y trabajé un par de años junto también en un cargo de maestra en nivel inicial y en nivel secundario dando clases de artes visuales. Sí, es como que nosotros lo vivimos desde la infancia. Imagínate que nosotros vivíamos con nuestros abuelos, la fotografía funcionaba en la misma casa. Entonces, bueno, todo el día a día era estar enfocado, viviendo toda esta parte de la historia, ¿no? Yo me acuerdo de cuando era chica y llegaba el mes de diciembre, que era la época en que las nenas hacían las comuniones, y venían muchísimas nenas con sus vestidos hermosos. Y yo en un rinconcito espiaba atrás de la cortina porque me llamaba la atención. Decía, ay, qué lindos los vestidos. Bueno, esas cosas que uno las vivía por ahí con picardía y que uno las recuerda con alegría, ¿no? ¿Y cómo fue la relación con tus abuelos? Contanos algo de Walter Royle y de tu abuela. Sí, con mi abuela. Mi abuela era una mujer muy, muy alegre, muy, muy positiva, así que con ella la verdad que lo pasamos bárbaro. Mi abuelo también. Mi abuelo por ahí le costaba demostrar más las emociones, pero podías percibir cuando él realmente estaba contento por algo. Me acuerdo cuando llegué yo con mi primer cheque de mi primer sueldo que cobré, toda la felicidad de que, bueno, al fin había conseguido un trabajo. Y para él fue todo un orgullo. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Mi abuela Hedwig. ¿Un nombre alemán también? Sí, Hedwig Krupp. ¿La llamaban así dentro de la familia, con el nombre de pila? No, nosotros era Oma para la abuela y Opa era nuestro abuelo. ¿Y toda la infancia viviendo con ellos? Sí. Los domingos siempre organizábamos, cuando estaba lindo el día, salir a pasear al campo, hacer picnic, conocer lugares por acá alrededor. A veces también viajábamos a Calafate con el autito antiguo, el Volkswagen, el escarabajo que le decimos nosotros.
Y bueno, siempre salíamos en busca de alguna aventura, siempre en contacto con la naturaleza, porque mi abuelo también amaba la naturaleza. Y todas esas cosas nos fueron también inculcando a nosotros y por eso le damos el valor que le damos a todo este archivo. Y como dice el nombre de la muestra, herencia, es algo que no es solo una herencia de la familia, sino es una herencia para toda la población, para toda la ciudad, que es importante dejar estas huellas y que las nuevas generaciones también vayan conociendo toda la evolución, digamos, de lo que fue este Río Gallegos de hoy, como era antes, ¿no? Que a veces es difícil de imaginarlo. Por suerte tenemos este archivo que nos permite llegar y ver así era Gallegos y todos los recuerdos que se encierran en cada uno de los retratos que fueron guardados con mucho cariño. ¿Te dedicaste a la fotografía? Sí, me gusta la fotografía, he participado en algunas muestras, concursos. ¿Pintás también? Sí, en artes visuales se trabaja, digamos, todas las modalidades, se hacen grabados, pinturas, esculturas, pero siempre me volqué más como a la fotografía. Siempre me gustó. ¿Hiciste muestra fotográfica alguna vez? Sí, he hecho varias. Algunas junto con la familia, una vez hicimos las 3 generaciones, habíamos expuesto. Y después otras en que he participado por ahí con convocatorias, en algunas instalaciones también, que me han convocado por ahí del Museo Minichelli, me han convocado varias veces también para la muestra de juegos y juguetes. Así que bueno, ahí también he participado, en el complejo cultural también. En esta muestra los visitantes podrán además, si lo desean, comprar alguna foto. Sí, todas las fotos que van a ver que están enmarcadas, colgadas en la pared, están a la venta, así que bueno, cualquier consulta se charla en el momento que vengan a visitarnos. ¿Cuál es la expectativa para el desarrollo de la muestra, tu expectativa para el desarrollo de la muestra? Y sobre todo que la gente realmente lo disfrute, que pueda tal vez viendo los retratos recordar o reencontrarse con algún familiar, algún recuerdo. No sé, yo creo que cada imagen conlleva un recuerdo y seguramente va a surgir la charla con alguien más de, uy, ¿te acordás? Mira quién está acá en esta foto. O viendo por ahí alguna foto de algún ángulo, descubrir, bueno, esa foto ahora que hay en ese lugar, que ahora ya no está. ¿Te puedes imaginar qué dirían tu abuelo o tu abuela si hubieran esta muestra? Sí, por supuesto que lo he pensado y bueno, yo creo que estarían muy orgullosos y muy contentos de que se pudo continuar conservando todo el trabajo y todo el esfuerzo que ellos han hecho durante todos estos años. Y es algo que nosotros también lo vivenciamos desde la niñez. Entonces todo ese esfuerzo, las horas de trabajo, de ver al abuelo, a mi papá, horas y horas retocando, revelando, atendiendo al público, eran horas y horas de trabajo que bueno, nosotros realmente lo valoramos muchísimo y bueno, es una forma también de hacerles un homenaje a ellos, ¿no? Y bueno, esperamos que puedan venir a ver la muestra. Va a estar bastante tiempo, así que tiene la oportunidad de venir y hacerla extensiva a toda la gente conocida que quieran venir a conocer, a ver algunas fotos, algunas inéditas, otras que son muy representativas de Foto Roil y a reencontrarse con el pasado. Gracias. Gracias a vos. Fundacruz, la Casa de la Cultura, exhibe en sus salas la muestra Herencia, en el 90º aniversario de Fotografía Roil. Así abrí mi negocio el 17 de noviembre de 1934. Los primeros 14 días fueron desalentadores, ya que no ingresaba lo suficiente como para cubrir nuestros gastos diarios en víveres. La primera ganancia me la trajo el 8 de diciembre, con varios retratos de niños que tomaban la primera comunión. A partir de ese momento, el negocio comenzó a prosperar, probablemente debido a que los clientes quedaban satisfechos con mi trabajo, y lo comentaban por ahí. Posteriormente, vino el primer regimiento de soldados a Río Gallegos. No recuerdo exactamente en qué año. Eran 200 hombres instalados en la calle Alberdi. Dado que los sábados a la tarde podían salir, y yo tenía abierto mi negocio, había mucho trabajo. Memorias de Walter Fritz Roil, 1989.